Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 42. La disciplina eclesiástica, una práctica llena de amor. Respondamos la pregunta, ¿se debe practicar la disciplina en la comunidad de fe? Debemos iniciar diciendo, la disciplina es un acto de amor en tanto que ayuda al pecador a reconocer su pecado, a arrepentirse, a buscar ayuda y a ser restaurado. Antecedentes. La Biblia enseña que Dios disciplina a los que ama. En ocasiones, como en el texto que leemos ahora, usa la palabra castigo, que hace referencia a un pequeño dolor transitorio que nos evita un enorme dolor eterno. Eso sería la disciplina verdadera o el castigo. Incluso cuando un padre también lo hace con su hijo, esa es la esencia del asunto. Se le infringe un pequeño dolor pasajero para evitarle un terrible dolor más duradero o eterno cuando se trata de algo espiritual. Dice 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En la primera carta a los Corintios, Pablo exhorta a la iglesia a practicar la disciplina. Hagamos un estudio de este pasaje y reflexionemos en lo que nos enseña. Primeramente, la disciplina, un acto de amor en la iglesia. Les leo el pasaje, dice así: de cierto se oye, estamos en 1 Corintios capítulo 11, ahora versículos 1 y siguientes. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 1 al 8. Recuerde, es un lenguaje antiguo, un lenguaje judío, un lenguaje del mundo grecorromano, así es que debemos entenderlo en su dimensión. Si somos literalistas, vamos a decir que qué feo dice aquí, que hay que entregarlo a Satanás. Hay símbolos, hay lenguaje figurado que quiere decir el apóstol. Algunos eruditos en la educación de los hijos dicen que la ausencia de disciplina es incluso una agresión psicológica. Son varios los textos del libro de Proverbios, por ejemplo, que nos instan a una disciplina incluso física para lograr una buena educación. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él, dice Proverbios 22:15. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, dice Proverbios 23:13. La disciplina es un acto de amor, y el pasaje que leemos o que leímos nos exhorta a la disciplina eclesiástica, con la intención de salvar al pecador y proteger a la iglesia. Estos son los dos propósitos de la disciplina: salvar al pecador, ayudarle a arrepentirse, a buscar ayuda, y salvar a la iglesia. En caso de que el pecador no quiera arrepentirse y siga en su maldad, pues entonces salvamos a la iglesia porque no permitimos que le esté influyendo negativamente. La disciplina, insisto, es un acto de amor. Además, la no disciplina constituye un flagrante acto de desobediencia a la voluntad de Dios, y se constituye en una necedad y en un acto de desamor terriblemente dañino. Por eso, para entender la disciplina del Señor, debemos enmarcarla en el contexto del amor. La disciplina de Dios es un acto de amor, viene de amor, se nutre de amor, y la disciplina en la iglesia debería ser igual. La disciplina es el amor que detesta el peligro, perdón, que detecta el peligro. La disciplina es el amor que detecta el peligro. Dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, se los leo, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
Era tanto el amor de Pablo por los hermanos de Corinto que los confronta con un pecado que, aunque era responsabilidad de una sola persona, se había convertido en una falta colectiva por la tolerancia de la congregación. Se requiere de mucho valor para señalar el pecado a alguien que se ama. No se trata de criticar, chismear o dañar la reputación de alguien, sino de confrontar a alguien con su pecado para que despierte de su necedad y haga algo al respecto. Es triste, pero el día de hoy hay personas que se enojarían con Pablo si hiciera lo mismo con ellos, diciendo y señalando estas cosas como lo hace acá. Hay quienes se irían de la iglesia si hubiera un Pablo aquí en la iglesia. Si hubiera un Pablo en la iglesia, hay gente que se iría. A muchos pecadores les gusta el apapacho y aborrecen la exhortación. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. ¿Cuánta verdad hay en eso? ¿No es cierto? Pero el Nuevo Testamento nos sigue desafiando a amar hasta disciplinar. Dios es como ese padre que ve llegar a su hijo y de inmediato se da cuenta que pasó algo en la escuela. Aunque la respuesta del hijo sea nada, no pasó nada, el padre amoroso puede leer en sus ojos que hubo algún problema. Asimismo, Dios detecta nuestro pecado y el peligro que hay en ese camino. Así que cuando nuestro pecado sale a flote, cuando se manifiesta, es conocido, no deberíamos enojarnos. Más bien deberíamos sentirnos muy amados. El 3 veces santo Dios, en tanto que estamos en comunión con Él, detecta nuestro pecado y a menos que no le conozcamos o que estemos de plano separados de Él, siempre nos hará saber por medio de alguien que nos ama, como Él mismo. Es decir, usará a alguien para que nos muestre su amor, usará a alguien para que nos sancione, usará a alguien para que nos exhorte. Porque sí, la disciplina es el amor que detecta el peligro, pero además la disciplina es el amor que ayuda a evitar la muerte por el pecado. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es 1 Corintios 5, 2 al 5. El pecado siempre trae consigo muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Pero podemos hablar de diferentes niveles de muerte. Se pierde el gozo de la salvación, por ejemplo, se contrista o se apaga el espíritu, enfermedad, muerte física, muerte espiritual o condenación eterna. Siempre que pecamos hay consecuencias inevitables de este nivel, de cualquiera de estos niveles. Pero podemos hacer algo para evitar las consecuencias más funestas y es aquí donde la palabra nos exhorta a una acción definitiva, la disciplina eclesiástica. El contexto de esta disciplina es definitivamente lo que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 18, 15 al 17. Se los leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él y tú solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se trata definitivamente de una acción que involucra un gran amor y cuidado pastoral. No es un acto de venganza ni un asunto de revanchismo, es más bien una medida que pretende ayudar a un pecador a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde y por otro lado, es una acción preventiva y de cuidado pastoral para la iglesia. La tolerancia deliberada del pecado en la iglesia es un atentado contra la moral cristiana y contra el estilo de vida de la fe. Es relajar la voluntad de Dios expresada en su palabra, es no creer en la inspiración de la Biblia, es convertir en tropiezo, perdón, es convertirse en tropiezo y es la negación del discipulado cristiano y la fe verdadera. El contexto de la disciplina, tal como Pablo nos exhorta a practicar, es el amor. De hecho, debemos señalar algo muy importante. Si la iglesia no practica la disciplina, además del peligro que corre por todas las consecuencias negativas que esto trae al cuerpo de Cristo, el creyente en pecado, o sea, el que debe ser exhortado, el que debe ser disciplinado, está bajo peligro de muerte. Y lo mejor que le puede pasar es que Dios directamente le discipline.
Si le amamos, deberíamos hacer algo para ayudarle a detener su marcha hacia la destrucción. Amemos hasta disciplinar. Además, seguimos leyendo el texto y seguimos encontrando enseñanzas. La disciplina es el amor que purifica. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 6 al 8 es esto. Para que los hermanos de Corinto no solo no detectaran el peligro del pecado, sino que se enorgullecieran de no practicar la disciplina o de su forma tan libertina de vivir la vida cristiana, tal vez les pasaba lo que a muchos cristianos el día de hoy, que se jactan de ser muy cultos o de tener su mente abierta y no se dan cuenta de su error hasta que tienen las funestas consecuencias encima. La exhortación de Pablo para aquellos hermanos y para nosotros también es a celebrar la fe cristiana en santidad, no solo en la Santa Cena, sino cada día de la vida en santidad. La levadura, que es masa en estado de fermentación, que se usaba para leudar la nueva masa, representa ritualmente la contaminación del pecado. Se acostumbraba a hacer nueva masa, representaba ritualmente la contaminación del pecado, es decir, la levadura. Se acostumbraba a hacer un jugo antes de la celebración de la Pascua en el que se descubrían los trozos, un juego. Se acostumbraba al celebrar la Pascua en las familias, un juego, escondían pedazos de levadura, esa masa en estado de fermentación, en diferentes lugares de la casa, y los niños, o los jóvenes, los adolescentes, iban por toda la casa hasta a encontrar esa levadura y sacarla de la casa, expulsarla. Esa era la idea, era un símbolo. Al descubrir los trozos de levadura escondidos, exprofesos se tiraban a la calle como símbolos de una deliberada intención de santificarse. Pablo hace alusión a esta práctica y nos exhorta a una deliberada intención de vivir la voluntad de Dios. El amor de Dios nos purifica y en ocasiones tiene que disciplinarnos para lograrlo. La exhortación de Pablo es a autodisciplinarnos en vez de permitir que seamos disciplinados por la iglesia y por Dios mismo. Y no significa que no dejemos que la iglesia nos discipline o Dios, no lo podemos impedir a Dios, pero significa que antes de que suceda eso, nosotros mismos, al reconocer nuestro pecado, nos autodisciplinemos. Aunque a algunos no les parezca y les haga sentirse incómodos, este pasaje está lleno de amor, pero el verdadero amor no de ese sentimiento barato que apapacha el pecado y que no sirve para nada, sino, si acaso, para acelerar la destrucción. ¿No? El amor de Dios es un amor que detecta el pecado, que nos contamina, es un amor que nos ayuda a salir del peligro y es un amor que nos purifica. Por todo ello, hemos tratado de estudiar este pasaje que habla de la disciplina en sus diferentes partes, pero por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La disciplina es la consecuencia de su paternidad sobre nosotros. Así que se trata de una bendición de ser hijos del eterno Dios, dice la palabra en Hebreos 12, 6 al 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo ni de tristeza, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina eclesiástica es un antídoto contra la depravación, la desunión y la apostasía. Y debe practicarse la disciplina. El Señor habló de eso en uno de sus sermones. Dice así, Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo a uno
O dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El pasaje nos deja en claro el porqué y el para qué de la disciplina. Porque el pecado debe ser sancionado, para que el pecador se arrepienta y sea restaurado. Y en caso de que no exista arrepentimiento, la iglesia se proteja del mal. Podemos identificar por lo menos dos tipos o niveles de disciplina. Primero, disciplina parcial. Cuando al miembro de la iglesia, por su comportamiento inadecuado moralmente, por su doctrina equivocada o por una acción dañina, se le limita su ministerio, es decir, no se le permite ejercer una tarea en la iglesia hasta que reconozca su falta, se arrepienta y pida perdón. La excomunión, esa sería la disciplina parcial, pero hay otro tipo de disciplina, la excomunión. El pasaje que leímos en donde el Señor habla de disciplina se refiere a considerarlo fuera de la comunión, es decir, como un hermano, como un no hermano. Se llama excomunión porque no se le permitía celebrar la fiesta de la comunión, la Santa Cena. En nuestro contexto actual, esta disciplina es difícil de aplicar porque no podemos impedir a nadie que asista a los cultos, pero entre los cristianos de los primeros siglos sí se aplicaba frecuentemente, especialmente con los que tergiversaban la doctrina del Señor. Siguiente declaración. La disciplina incluye un dolor inmediato, pero nos imparte un futuro de bendición eterno. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12, 11 al 14. Conclusión. La disciplina es un tema que puede entristecer a algunos, pero es necesario conocer. Cuida la iglesia, cuida la sana doctrina, cuida la vida de los creyentes, especialmente de los débiles. No la busquemos, la disciplina, pero cuando sea necesaria debemos aplicarla. Apliquémosla. Es un mandato del Señor por amor al que cae, por amor al que está en pecado, por amor al que está haciendo las cosas mal, para que regrese a Dios. En el mismo huerto del Edén, Dios practicó la disciplina como un acto de amor. Le leo Génesis 3, 25 al 24. Y Jehová hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso está en Génesis 3, 21 al 24. ¿Qué le parece? Dios practicó la disciplina, aún en el mismo huerto del Edén. Un hombre me contó esta historia. Su hijo adolescente cometió una falta grave y él necesitaba disciplinarlo. Hacía tiempo que no disciplinaba a ese niño, a ese adolescente físicamente, pues ya no era un niño y solo lo castigaba prohibiéndole el uso de la televisión, quitándole el teléfono, cosas así. Pero ese día había infringido una regla seria, importante, y aquello era serio e importante. Así que habló con él y le dijo, lo que hiciste merece disciplina. Sube a tu cuarto que voy a disciplinarte. El muchacho tenía los puños cerrados y le dijo, no dejaré que me disciplines, ya no soy un niño. Su padre le insistió, sube a tu cuarto. Cuando él llegó a su cuarto, el cuarto de su hijo estaba parado con los puños cerrados y la mirada desafiante. El padre se quitó el cinturón de su pantalón y acto seguido se puso de rodillas con los brazos en la cama y dándole el cinturón a su hijo le dijo, pégame. El hijo confundido no sabía qué hacer y él le insistía, pégame, te lo ordeno. El muchacho le dio un leve golpe con el cinturón en las asentaderas y al hacerlo rompió a llorar diciendo, ¿por qué me haces esto? El padre lo abrazó, le dijo, ¿te dolió pegarme? Igual que a mí me dolió hacerlo contigo cada vez que fue necesario. Pero lo hice porque te amo y porque quiero evitarte un dolor mayor cuando seas un joven y te obligué porque sabía que te dolería más que los golpes. Pegarme a mí te dolería más que los golpes, de la misma manera que me dolía a mí hacerlo más que si me hubieran dado los golpes. Espero que ese dolor que te he causado te ayude a aprender.
se abrazaron y la disciplina dio fruto. La disciplina en la iglesia es un acto de amor para el pecador, primeramente, y también para la iglesia que debe ser protegida. Disciplinémonos unos a otros y cumplamos con los planes de Dios, con los planes que Dios tiene para nosotros en lo individual y en lo comunitario. Esta es la disertación sobre el tema de la disciplina. Existe en la Biblia la enseñanza de que debe practicarse la disciplina en la iglesia. Espero que para usted sea de bendición esto y nos vemos mañana. Hasta pronto.